qué es lo que se hacen, se sienten bien y puedan realizar una gran ayuda a sus pacientes. Bien. Y quizás el día de mañana también a los que les gusta un poquito la investigación o exponer puedan estar en estas instancias igual. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar hablando de Qigong y tomando un poquito la pregunta que le hicieron a mi colega, ¿ya? Generalmente el tuina es lo que se hace más en los niños pequeños, ¿ya? Porque, de acuerdo a que a nuestro crecimiento, nuestros canales también tienen un crecimiento. Entonces, una de las teorías que se abre generalmente es que cuando nosotros tenemos un canal, ¿ya? En el tuina pediátrico generalmente se trabaja por grupos. No es, por ejemplo, que yo llegue directamente a un punto, a una cavidad de acupuntura y diga, sobre aquí voy a presionar. Pero, generalmente por la constitución de la fascia, bien, constitución muscular y mucho más en el bebé, ¿ya? Porque los canales, ¿ya? El año pasado salió un estudio bien interesante en el cual se demostró con algunos tintes ver el recorrido completo de un canal que se encuentra en el brazo, que es el canal de pericardio. ¿Bien? Entonces, lo que se describía, ¿cierto? Antiguamente, que solamente se veía como un tema simplemente energético, hoy en día ya es demostrable en el cuerpo, ¿ya? Porque los canales se encuentran en estos espacios entre la unión de la fascia y el músculo. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar con nuestra charla de Qigong, ¿bien? Que es otra rama igual de la medicina tradicional china, ¿bien? En este caso vamos a hablar de un tipo de Qigong que se llama el Chinen Qigong, ¿bien? Ahí está un gif de maestro de China, Dr. Pan, ¿bien? Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes qué es lo que es el Qigong o a qué lo pueden asociar. ¿Alguno de ustedes alguna idea de qué se trata? ¿O con qué pueden asociar la palabra Qigong? Movimiento. Bien, súper bien. ¿Alguien más que quiera aportar? A la respiración. A la respiración, súper bien. Miren, ya están hablando de dos tesoros. ¿Se acuerdan de lo que habló Sebastián? Hablaron del yin y del chi. Pero ahora nos queda un componente, chiquillo. ¿Y cómo se trabaja? La mente, muy bien. El Shen. Entonces, el Qigong, ¿ya? Es caracterizado como una gimnasia cuerpo-mente, ¿ya? Al igual que el yoga, al igual que el tai chi, que a lo mejor yo creo que también es más conocido, ¿ya? Entonces, ¿qué es el Qigong? Es un método para preservar nuestra salud, ¿ya? Y alcanzar un estado de longevidad, ¿ya? A partir de ejercicios que integran el cuerpo, ¿cierto? La respiración, el aspecto chi, y la mente, el aspecto del Shen. ¿Bien? Entonces, principalmente, el Qigong se basa en la teoría de la totalidad de la vida. ¿Bien? Mediante el uso de la mente y la respiración, poder guiar el movimiento del cuerpo y al mismo tiempo generar ciertos estados o cambios, tanto en nuestros canales de acupuntura como en el flujo del chi y cambios a nivel endocrino de nuestro cuerpo. ¿Bien? Otra cosa muy importante que realiza estas prácticas es poder hacer que nuestros instintos naturales, ¿ya? Puedan ser en este caso más conscientes en la respuesta. ¿Bien? Un ejemplo de esto. Imagínense, por ejemplo, que están ustedes, les entregaron el resultado de una solemne, ¿ya? Y de repente ustedes se dan cuenta, ¿ya? Necesitaban un 4 para pasar, ¿ya? Y tenían un 3.9.4. Chuta, nos preocupamos, ¿cierto? Decimos, pucha, nos vamos a echar el ramo, otro semestre más. Y resulta que empezamos a revisar la prueba y nos damos cuenta que había una respuesta que estaba buena y no la habían considerado. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la acción más obvia que tendríamos nosotros? Ir a alegarle al profe, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros llegamos donde el profesor y le decimos, mire profesor, yo tengo aquí la respuesta, está buena y todo.
Y el profesor que llega y les dice, ¿sabe qué? Voy a revisar, voy a ir a consultar a la dirección de carrera porque tengo que evaluar si realmente es correcto lo que usted me está diciendo o no. ¿Cuál sería la respuesta que le darían ustedes al profesor en ese caso? La primera respuesta, que se les venga a la mente. Con confianza, chiquillo. Lo más probable es que nos enojemos, ¿cierto? Sí, hay que ser honestos, chiquillos. Pero aquí es donde hay una diferencia. ¿Ya? ¿Ustedes conocen una estructura que se llama la amígdala cerebral? ¿Bien? Ya. La amígdala cerebral está relacionada con las respuestas emocionales primitivas. ¿Bien? Imagínense que en la prehistoria nosotros teníamos una amígdala cerebral bastante grande, ocupaba un espacio bastante grande en nuestro cerebro. ¿Y esto por qué? Porque necesitábamos tener estas reacciones de huida o reacción de respuesta inmediata. O sea, imagínense, por ejemplo, que estamos corriendo porque viene por ejemplo, un animal prehistórico y nos quiere comer. Entonces, lo más probable es que o vamos a tratar de nosotros cazar, por ejemplo, el mamut, o vamos a huir porque si no estamos fritos, ¿cierto? Ya, lo mismo ocurre en el día a día. Por ejemplo, si nosotros somos más propensos a estar temerosos o a reaccionar, por ejemplo, agresivamente, ¿ya? Sin tener como este espacio de poder generar otra respuesta, ahí es donde principalmente nosotros estamos recibiendo, estamos actuando desde la amígdala cerebral. ¿Bien? Y desde la amígdala cerebral vamos a enviar toda esta información a ciertas regiones corticales del cerebro para que nosotros podamos efectuar esta respuesta rápida. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, en vez de enojarme con el profesor, respiro y digo, bueno, profesor, lo voy a esperar, ¿cuánto plazo tenemos para ver esto? Porque recuerdo igual que vamos a entrar de vacaciones, en 2 semanas más tenemos el siguiente semestre, ¿cierto? Ahí, ¿qué es lo que hice? Me llegó la información, ¿cierto? El tálamo registró la información, nos llevó a otras zonas del cerebro, pero antes de principalmente llevar la mayoría de la información a la amígdala, la lleva hacia otra zona que se llama la neurocorteza, ¿bien? Donde se van a procesar otras cosas y de ahí nosotros vamos a generar la respuesta para poder devolverle a la persona, ¿bien? No quiere decir que enojarse sea malo, todo lo contrario, tenemos que expresar nuestras emociones. Pero es importante tener la conciencia para poder hacerlo en su debida forma. ¿Bien? Entonces el Qigong es una herramienta que nos ayuda mucho a esto. ¿Bien? ¿Han escuchado ustedes el término Kung Fu? ¿Sí? Ya. ¿Qué pasaría si yo les dijera que Kung Fu no es un arte marcial? No es todo, ¿cierto? Entonces el Kung Fu es el nivel de práctica interna que nosotros vamos realizando. El arte marcial chino que nosotros conocemos aquí se llama Wushu. ¿Bien? Que hubo aquí un error con respecto a las películas orientales de los años 80. ¿Bien? Entonces, hablemos un poquito aquí de Qigong. Aquí está el doctor Pan Ming, ¿ya? Él estudió de 19 linajes, de 19 maestros distintos, quienes le heredaron muchas técnicas y conocimientos que solamente se heredaba a los portadores. O sea, cuando un maestro en China muere, su primer discípulo hereda en este caso el estilo, ¿ya? Eso es lo que se llama el portador. ¿Bien? Más encima, él era médico occidental y médico chino. ¿Bien? Entonces, Qi o Shi significa sabiduría e inteligencia. Y Nen o Nan significa capacidades integrales o talento. Entonces, el Qigong ya desarrolla la inteligencia y la sabiduría para fortalecer nuestras capacidades de trabajo. ¿Bien? Entonces, vamos aquí un poquito, voy a pasar un poquito de esta historia, ¿ya? Pero para que conozcan un poquito, ¿bien? Este centro que ustedes ven acá se llama el Centro Huaxia, ¿ya? Que se fundó, ¿bien? En el año 1988. Y en el año 1981
el gobierno chino considera el Chinen Chikung como un método de Chikung oficial, efectivo, y queda seleccionado en el primer lugar por tener un fundamento científico. Miren qué interesante. ¿Ya? Entonces, este centro, que es el centro Huaxia, ¿bien? Fue el centro sin medicamentos más grande de China. ¿Ya? Hoy en día, lamentablemente, este centro está cerrado porque a partir de este tipo de Qigong se generaron otras prácticas, ¿ya? De las cuales tomaron este estilo y que utilizaron como temas políticos en contra del gobierno chino. Entonces el gobierno chino mandó a investigar a todos los maestros de Qigong y se clausuraron muchos centros, incluyendo el centro Huaxian. ¿Bien? Pero hoy en día existe Beijing Wisdom Healing Center, ¿ya? En donde siguen haciendo este mismo trabajo. ¿Bien? Lo interesante de esto es que también el Chinen Chikung ya está demostrado, al menos para 250 enfermedades, ¿ya? Que se ha logrado realizar curación de 250 enfermedades, incluyendo muchos reportes de casos de cáncer. ¿Bien? Entonces, entremos un poquito y vayamos a la práctica del Qigong. ¿Bien? Antes de que hagamos la actividad, quiero que conozcan un poquito más cuál es la relación que se realiza tanto en Oriente como Occidente. ¿Bien? Porque aquí tenemos dos cosas importantes. Una es la práctica del movimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mente, imagínense que yo les dijera ahora en este momento, cierren sus ojos y intenten dejar la mente en blanco. ¿Podrían hacerlo? ¿No es cierto? ¿Y por qué creen ustedes que no se puede hacer? ¿Ya?